Colorado, un estado conocido por sus montañas, sus suburbios tranquilos y su aire limpio. Pero detrás de esa calma se escondía una red criminal internacional que nadie imaginaba. Durante meses, una organización nacida en las prisiones más violentas de Venezuela se infiltró en vecindarios donde vivían familias, niños y migrantes. Nadie sospechaba nada, hasta que un video viral reveló lo impensable. Hombres armados patrullando los pasillos de un complejo residencial como si fuera su propio territorio. ¿Cómo pudo una organización extranjera transformar un barrio común en un bastión criminal dentro de Estados Unidos? Quédate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar la forma en que ves la seguridad en tu propia comunidad. Dentro de las cárceles más peligrosas de Venezuela, donde el Estado perdió el control hace años, nació el Tren de Aragua. No fue una banda improvisada, sino una organización moldeada en el caos, donde la ley del más fuerte se convirtió en el único código posible. En un entorno dominado por el hambre, la corrupción y la muerte diaria, los líderes del tren aprendieron a sobrevivir negociando, sometiendo y cobrando por todo, desde el acceso al agua hasta la vida misma. Aquellos muros, diseñados para contener criminales, terminaron sirviendo como su campo de entrenamiento para algo mucho mayor, un imperio criminal sin fronteras. Con el paso del tiempo, su poder se extendió más allá de los barrotes. Los pranes, o jefes carcelarios, comenzaron a controlar territorios, negocios ilegales y hasta rutas de migración. Desde dentro de las prisiones, impartían órdenes por teléfono y sobornaban funcionarios, convirtiendo los centros penitenciarios en oficinas de mando criminal. Cuando la crisis económica venezolana empujó a millones de personas al exilio, el Tren de Aragua vio una oportunidad dorada: expandir su influencia aprovechando la desesperación de los migrantes. Así, sus miembros se camuflaron entre caravanas humanas, cruzando fronteras sin levantar sospechas. No llevaban uniformes ni insignias, solo mochilas, pasaportes falsos y una misión: establecer nuevas células en cada país que pisaran. En Colombia, Chile, Perú y Ecuador replicaron el mismo patrón: extorsión, tráfico, secuestro. Pero su salto a Estados Unidos marcó un punto de inflexión. Ya no eran un grupo regional, sino una red global con tentáculos en el norte. Una red que aprendió a esconderse en la multitud y a crecer desde las sombras. Lo más alarmante es que no conquistaron territorios con violencia inmediata, sino con paciencia. Se infiltraron en comunidades vulnerables, compraron silencio y manipularon el miedo. Sus enemigos no eran los carteles tradicionales, sino la confianza y la ingenuidad de quienes creyeron que la violencia de Venezuela había quedado atrás. Hoy, el Tren de Aragua es la prueba viviente de cómo el crimen puede emigrar, adaptarse y prosperar sin disparar una sola bala. Al menos al principio. Lo que parecía un simple caso de homicidio por encargo terminó revelando una red criminal que operaba con precisión militar en suelo estadounidense. La historia comenzó cuando agentes federales interceptaron un mensaje codificado en el que se negociaba un asesinato. $15,000 por la ejecución y un pago adicional de $5,000 si la víctima era decapitada. Aquella conversación fue el punto de partida de una investigación que, poco a poco, destapó un entramado de narcotráfico, extorsión y lavado de dinero con ramificaciones internacionales. No se trataba de un crimen aislado. Era la puerta de entrada a una organización que había logrado infiltrarse en el corazón de Estados Unidos sin que nadie lo notara. Durante 10 meses, equipos del FBI, ICE, DEA y ATF trabajaron de manera coordinada en una de las operaciones más sigilosas del año. Los agentes instalaron micrófonos ocultos,
rastrearon llamadas cifradas y monitorearon transferencias sospechosas que viajaban desde Colorado hasta Colombia y Venezuela. Cada pista los llevaba más cerca de una conclusión aterradora. El Tren de Aragua no era solo una pandilla de migrantes violentos, sino una maquinaria internacional de crimen organizado que había establecido células activas en al menos 17 estados del país. Las noches en Aurora se convirtieron en el escenario silencioso de una guerra invisible. Camionetas sin identificación vigilaban complejos residenciales, mientras agentes encubiertos se infiltraban entre los trabajadores migrantes para ganar información. A través de entregas aparentemente inofensivas, bolsas de comida, paquetes, dinero en efectivo, los investigadores siguieron la ruta del dinero y las órdenes, hasta descubrir una red logística que movía armas, drogas y personas con una eficiencia aterradora. Cada detalle confirmaba que el grupo había desarrollado una estructura tan disciplinada como la de un ejército clandestino. Cuando finalmente unieron todas las piezas, comprendieron la magnitud del peligro. Aurora, un suburbio de familias trabajadoras, se había convertido sin saberlo en el centro de mando del Tren de Aragua en Estados Unidos. Desde allí, se coordinaban envíos de drogas, cobros de extorsión y hasta ejecuciones ordenadas desde cárceles en Venezuela. Lo que comenzó como un asesinato por encargo se transformó en una de las investigaciones federales más grandes de los últimos años, revelando una verdad que las autoridades habían temido admitir. El crimen transnacional ya no opera desde la frontera, sino desde el vecindario de al lado. A simple vista, Ivy Crossing era uno más de esos complejos residenciales donde la vida transcurre sin sobresaltos. Niños jugando en los patios, madres saliendo temprano al trabajo y vecinos saludándose en los pasillos. Pero detrás de esa rutina, algo oscuro se había apoderado del lugar. Los inquilinos comenzaron a notar presencias extrañas, rostros nuevos que no parecían pertenecer al vecindario. Al poco tiempo, los rumores se volvieron certeza. El Tren de Aragua había convertido el complejo en su bastión dentro de Colorado. Los pasillos se transformaron en fronteras invisibles, los estacionamientos en puntos de vigilancia y el miedo en un nuevo inquilino permanente. Los testigos describieron una ocupación silenciosa, metódica y sin oposición. Los hombres armados patrullaban las escaleras, cobraban cuotas por protección y vigilaban los movimientos de todos. Quien se atrevía a quejarse o llamar a la policía recibía advertencias veladas. No queremos problemas, pero recuerda que te estamos mirando. En cuestión de meses, Ivy Crossing pasó de ser un refugio para migrantes a una zona dominada por el crimen, donde la autoridad no vestía uniforme y las reglas las imponían quienes tenían el arma más grande. Cuando comenzaron a circular videos en redes sociales mostrando a sujetos armados caminando con total impunidad entre los edificios, las autoridades prefirieron pensar que era un montaje. Algunos políticos lo calificaron de alarmismo mediático, temiendo que el tema se convirtiera en un conflicto migratorio. Pero el silencio solo empeoró las cosas. Las familias atrapadas en aquel infierno tenían miedo de denunciar, porque muchas eran indocumentadas y sabían que, al pedir ayuda, podían terminar deportadas en lugar de protegidas. La comunidad se volvió prisionera de su propio miedo, viviendo bajo un sistema de extorsión que nadie se atrevía a desafiar. El verdadero terror no estaba en las balas, sino en la normalidad con la que todo sucedía. Los niños caminaban a la escuela junto a hombres armados y las madres aprendieron a no hacer contacto visual para evitar problemas. Las noches eran un desfile de vehículos oscuros que entraban y salían sin control. Nadie sabía quién mandaba, pero todos sabían a quién temer. Aurora, la ciudad que presumía de seguridad y diversidad,
se había convertido en el primer territorio conquistado del Tren de Aragua en Estados Unidos. El 30 de julio de 2025, Aurora despertó entre sirenas y helicópteros. A esa hora, más de 200 agentes federales del FBI, ICE y la DEA ejecutaron un operativo simultáneo en distintos puntos del complejo Ivy Crossing, poniendo fin al dominio del Tren de Aragua en Colorado. En cuestión de minutos, 28 personas fueron arrestadas y 30 acusadas formalmente, marcando uno de los mayores golpes contra una organización extranjera en suelo estadounidense. Dentro de los departamentos se incautaron 69 armas de fuego, varias de ellas automáticas, además de metanfetamina, cocaína, fentanilo y cocaína rosa, una droga sintética dirigida a jóvenes. El complejo, que antes servía como refugio para familias migrantes, era en realidad una base criminal con una estructura de mando, logística y finanzas perfectamente organizada. Los fiscales describieron la operación como el golpe más importante contra el Tren de Aragua en territorio estadounidense. Pero el éxito dejó una preocupación latente. ¿Cómo una red internacional pudo operar durante tanto tiempo sin ser detectada? Las autoridades descubrieron que los líderes del grupo usaban identidades falsas, mensajeros encubiertos y transferencias encriptadas hacia cuentas en Colombia y Venezuela. Aurora, una ciudad que simbolizaba la integración y la esperanza migrante, había sido transformada en un campo de operaciones del crimen global. El mensaje era claro: el Tren de Aragua ya no era un problema regional, sino una amenaza internacional que había aprendido a camuflarse en el corazón mismo de Estados Unidos. Aurora fue solo un aviso, una señal de que la globalización del crimen ya está aquí, viviendo entre nosotros, silenciosa, disfrazada de normalidad. Hoy las autoridades celebran el golpe, pero el verdadero desafío apenas comienza. ¿Será tratado el Tren de Aragua como una simple organización criminal? ¿O como una amenaza del tamaño del terrorismo internacional? Suscríbete, deja tu like y comparte este video. Tu apoyo hace posible que sigamos investigando las verdades que otros prefieren callar.